Nieve cayó fuerte esa mañana como oficial Daniel vio una joven chica sentada sola en una acera congelada, agarrando un pastor alemán envuelto en una vieja manta. Un cartel de cartón colgaba del cuello del perro. 5 en venta. Pero no fue el cartel que detuvo al oficial en sus pasos. Era lo que ella estaba vendiendo. Un perro policía jubilado, el compañero de su padre. Cuando el oficial fuera de servicio se acercó, la chica levantó la vista, sus dos ojos rojos de llorar. Señor, ¿puede usted comprar el perro policía jubilado de mi papá? Por favor. El oficial se congeló. Algo no estaba bien. Cariño, ¿por qué estás vendiendo el perro de tu padre? Él preguntó suavemente. Mi papá, él se fue. Ella susurró. Y yo no tengo dinero para salvarlo. Su respuesta lo destrozó. Lo que pasó después impactó a todos. Antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y realmente, tengo curiosidad. ¿De dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. La mañana de invierno tenía una agudeza que cortaba directamente a través del uniforme del oficial Daniel Hayes. Nieve caía en lentos, pesados copos, cubriendo las calles tranquilas en una manta de blanco que hacía cada sonido más suave, cada movimiento más lento. Era el tipo de frío que exigía silencio, el tipo de frío que hacía a la gente quedarse adentro a menos que no tuvieran otra opción. Turnos de patrulla en mañanas como esta eran usualmente sin incidentes. Aceras vacías, tiendas cerradas, un mundo enterrado bajo escarcha. Sin embargo, a Daniel no le importaba. Él siempre había encontrado una extraña paz en las primeras horas, especialmente cuando la ciudad estaba en calma. El zumbido del calentador del coche patrulla, el crujido de la nieve bajo sus botas, la forma en que su aliento se elevaba en nubes delgadas, le recordaba que a pesar de todo lo que había visto como oficial, el mundo todavía tenía mañanas tranquilas esperándolo. Momentos donde él podía respirar, reflexionar y simplemente ser humano. Él sorbió café tibio de la taza de metal azulado y miró por la ventana. Decoraciones de Navidad de la semana pasada todavía colgaban en postes de luz, algunas parcialmente enterradas en nieve. Un guante olvidado de un niño estaba en la acera, congelado rígido. En algún lugar en la distancia, una quitanieves retumbaba como un gigante cansado, despejando su camino. Daniel apretó sus guantes y comenzó su patrulla habitual por la avenida Oak Ridge, una ruta que él había caminado por años. Él saludó a los pocos dueños de tiendas paleando nieve, revisó la entrada trasera de la farmacia local, luego continuó hacia la vieja valla del parque. La mayoría de los días era rutina, predecible, seguro, pero hoy algo se sentía diferente. Quizás era el silencio, demasiado profundo, demasiado quieto, o la forma en que el viento parecía llevar un débil temblor como si estuviera tratando de entregar una advertencia. Daniel no pudo identificarlo, pero sus instintos, perfeccionados a través de años de servicio, cosquillaron en los bordes de su conciencia. Él ralentizó sus pasos, escaneando el área con la calma entrenada de un hombre que había aprendido a confiar en las señales más pequeñas. Un perro ladró en la distancia. Luego de repente se detuvo. Una ráfaga de viento barrió la calle. Enviando un remolino de copos de nieve bailando a su alrededor. Entonces él lo vio. Lejos por la larga acera vacía, justo más allá de la valla de hierro negro del parque Riverside, una pequeña forma estaba encorvada en la nieve. Demasiado pequeña para ser un adulto, demasiado quieta para estar segura. Daniel entrecerró los ojos, el latido del corazón acelerándose. ¿Una niña? Una niña sentada sola,
inmóvil en una helada mañana de invierno. Su aliento se atascó mientras él daba otro paso. Algo estaba muy, muy mal, y él sabía que su tranquila mañana estaba a punto de terminar. Los pasos de Daniel se hicieron más rápidos mientras la forma en la nieve se enfocaba. El viento empujaba contra él, tirando de su uniforme, pero sus ojos nunca dejaron la pequeña figura acurrucada junto a la valla de hierro. Mientras él se acercaba, detalles comenzaron a emerger. Hombros frágiles, manos temblorosas, un vestido delgado demasiado ligero para una mañana tan fría. Nieve se aferraba a su cabello y mangas como escarcha en ramas frágiles. Entonces él vio al perro. Un gran pastor alemán estaba sentado apretado contra el lado de la niña. Su cuerpo se curvaba protectoramente alrededor de ella. Su pelaje estaba espolvoreado con nieve, pero su postura era alerta, orejas levantadas, ojos agudos, observando cada movimiento de Daniel. Esta no era la postura de un callejero o una mascota dejada afuera. Este era un perro entrenado, disciplinado, enfocado, el tipo que reconocía el peligro antes que cualquier otro. Pero lo que hizo que el aliento de Daniel se atascara no fue la postura del perro. Era el cartel de cartón colgando de una cuerda delgada alrededor del cuello del perro. $5 en venta. 5. Un pastor alemán entrenado en la nieve con una niña. Daniel sintió algo pesado agarrar su pecho. Él se acercó lentamente, cuidadoso de no asustarlos. «Hola, cariño», él dijo suavemente, bajando su voz. «¿Estás bien aquí afuera? Está helando». La niña levantó su cabeza. Ese único movimiento lo rompió. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Sus mejillas estaban en carne viva por el viento helado. Ella no parecía mayor de 9, quizás 10, pero su expresión llevaba un peso que ningún niño debería conocer. Miedo, agotamiento y algo peor. Rendición. El perro se movió ligeramente, presionando más cerca de ella como si sintiera su miedo. Su cola permaneció quieta, pero no había agresión en sus ojos, solo lealtad. Feroz, inquebrantable lealtad. «Ah». Daniel se detuvo a unos pocos pies de distancia, arrodillándose para no alzarse sobre ellos. «Mi nombre es Daniel», él dijo suavemente. «Soy un oficial de policía. Solo quiero asegurarme de que estás bien». Ella no habló al principio. Sus labios temblaron por el frío. Sus dedos se aferraron al pelaje del perro como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. Finalmente ella susurró, su voz delgada y quebradiza. Yo estoy bien, señor». Pero todo sobre ella decía lo contrario. Daniel miró al perro de nuevo. Pelaje limpio, complexión fuerte, ojos inteligentes. Esto no era una mascota familiar. Era inconfundible. Un K9 jubilado. Él había trabajado con suficientes para reconocer la postura instantáneamente. Él miró de nuevo a la niña. «Ese es un buen perro que tienes ahí», él dijo cuidadosamente. «¿Cuál es su nombre?» La niña tragó fuerte, su aliento saliendo en nubes temblorosas. «Diduk», ella murmuró. El perro de mi papá». El perro de su papá, no el suyo, no una mascota. Algo dentro de Daniel se apretó. Él señaló suavemente al cartel colgando del cuello de Duke. «¿Hiciste eso?» Ella asintió una vez. «¿Y lo estás vendiendo por 5?» Sus ojos se llenaron de nuevo mientras ella miraba a Duke, acariciando su cabeza con dedos temblorosos. Entonces ella susurró las palabras que perforaron el corazón de Daniel. «Señor, ¿puede por favor comprarlo?» Por un momento, Daniel olvidó el frío, olvidó la nieve, olvidó todo, porque la forma en que la pequeña niña dijo esas palabras se sintió como si alguien hubiera presionado una mano directamente en su pecho y apretado. Él estudió su cara, buscando cualquier señal de que esto fuera un malentendido, una broma,
una idea confusa de una niña. Pero sus ojos decían la verdad. Esto era desesperación. Cariño, Daniel habló suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Por qué querrías vender a Duke? Él parece significar el mundo para ti. La niña bajó su mirada, sus pestañas temblorando bajo copos de nieve derritiéndose. Yo tengo que... Ella susurró. Necesitamos dinero. Mi papá, él está enfermo, realmente enfermo. El aliento de Daniel se ralentizó. Él había lidiado con la falta de vivienda, con familias al borde, con veteranos llevando heridas que nadie podía ver. Pero había algo diferente sobre esta niña, como si hubiera sido forzada a crecer de la noche a la mañana, empujada a decisiones que romperían a un adulto, y mucho menos a un niño. ¿Cuántos años tienes? Daniel preguntó. 9, ella murmuró. 9. 9 años, sentada en la nieve, rogando a un extraño que comprara el perro policía jubilado de su padre. Duke apoyó su cabeza en su brazo, lamiendo el dorso de su mano como si le recordara que él todavía estaba allí, todavía leal, todavía suyo. Ella lo agarró más fuerte, enterrando su cara en su pelaje por un momento, mientras sus pequeños hombros temblaban. Daniel esperó, dándole espacio. Cuando ella levantó su cabeza, su voz se quebró de una manera que casi lo deshizo. Mi papá dice que Duke es valiente. Él dice que Duke salvó su vida. Ella tomó un aliento tembloroso. Pero no podemos pagar comida ni calefacción ni nada. Papá no quiere que yo sepa lo mal que está, pero yo sí. Sus dedos se apretaron en el collar de Duke, así que pensé que si vendía a Duke, quizás alguien más podría cuidarlo en algún lugar cálido, en algún lugar seguro, y quizás yo podría usar el dinero para comprar la medicina de papá. Daniel sintió el mundo a su alrededor enmudecer. Esta no era una niña tomando una decisión. Esta era una niña sacrificando lo único que le quedaba. Él tragó fuerte, luchando contra la pesadez que subía en su pecho. ¿Tu papá te dijo que hicieras esto? Ella sacudió su cabeza rápidamente. No, señor. Él no sabe. Él nunca me dejó. Por eso yo salí temprano antes de que él se despertara. Duke se apretó más cerca de ella otra vez, sintiendo su angustia. La niña cepilló su palma sobre su cabeza, susurrando como si a él en lugar de a Daniel. Yo no lo estoy vendiendo porque yo quiero. Yo lo estoy vendiendo porque yo lo amo. Daniel exhaló lentamente. No había entrenamiento en el mundo que preparara a un oficial para un momento como este. Una pequeña niña dispuesta a romper su propio corazón para salvar a su padre. Emily, Daniel dijo suavemente, finalmente aprendiendo su nombre. Mírame. Ella levantó sus ojos llenos de lágrimas. Yo no me voy. No de ti. No de Duke. Y no de tu papá. Daniel tomó un aliento lento, el aire frío escociendo sus pulmones, y se movió un poco más cerca. No lo suficiente para asustar a Duke, pero suficiente para ofrecer a la niña calidez con su presencia. Copos de nieve aterrizaron en su cabello, derritiéndose en pequeñas gotas que se deslizaron por sus mejillas, mezclándose con sus lágrimas. Ella los limpió con el dorso de su mano, aunque sus dedos ya estaban entumecidos. Emily. Daniel repitió suavemente, dejando que su nombre se asentara entre ellos. ¿Puedes decirme sobre tu papá? ¿Qué le pasó a él? Ella dudó, mordiéndose el labio fuerte como si debatiera si debería confiar en él. Duke dio un suave empujón a su brazo como si la animara a hablar. Finalmente ella exhaló y miró hacia arriba. Él era un oficial de policía. Ella susurró. Un oficial K-9. Duke fue su compañero por 7 años. 7 años. Daniel sintió su corazón apretarse. Eso no era solo una relación de trabajo.
Eso era familia. Él dijo que Duke salvó su vida 2 veces. Emily continuó, acariciando la oreja del perro con dedos temblorosos. La primera vez fue cuando un hombre trató de atacarlo con un cuchillo. Duke saltó en el camino. Papá dijo que él nunca lo vio venir. Duke levantó su cabeza orgullosamente al sonido de su nombre, orejas moviéndose en reconocimiento. Su presencia irradiaba fuerza tranquila, el tipo que solo un perro de trabajo veterano poseía. ¿Y la segunda vez? Daniel preguntó suavemente. El aliento de Emily tembló. Un incendio. Una explosión en un almacén. Papá quedó atrapado bajo una viga caída. Duke lo arrastró hacia afuera incluso cuando él estaba quemado. Daniel tragó fuerte. Historias así no eran raras en la unidad K9, pero escucharlas venir de una niña cuya voz temblaba con orgullo y tristeza al mismo tiempo golpeó diferente. ¿Qué pasó después de eso? Él preguntó. Ellos jubilaron a Duke, Emily dijo. Papá no pudo volver al trabajo. Sus pulmones se dañaron. Él se enfermó, realmente enfermo. Sus hombros se encogieron. Al principio estábamos bien. Papá dijo que lo arreglaríamos. Él intentó tan duro, pero su medicina es cara, y cuando él no pudo pagar las facturas más, ellos cortaron nuestra calefacción. Daniel cerró sus ojos por un momento. El viento helado mordiendo su cara se sintió insignificante comparado con el frío con el que esta niña había estado viviendo. ¿Cuándo las cosas se pusieron tan mal? Él preguntó en voz baja. Emily miró sus botas, delgadas, mojadas y agrietadas en las costuras. Hace unos meses. Pero papá seguía diciendo que estaríamos bien pronto, que algo mejoraría. Su voz tembló peligrosamente, pero nada mejoró. Duke gimió suavemente y apoyó su cabeza contra su pequeño hombro. Emily lo abrazó fuertemente, enterrando su cara en su pelaje. Él es todo lo que me queda, ella susurró. Pero papá necesita medicina y yo no tengo dinero. Yo pensé que si alguien compraba a Duke, si alguien podría cuidarlo, entonces quizás papá dejaría de empeorar. Daniel sintió el peso de sus palabras asentarse como nieve en sus hombros, frío, asfixiante, imposible de ignorar. Emily levantó su cara otra vez, ojos rojos y suplicantes. Yo no quiero perder a papá. Ella lloró suavemente. Y yo no quiero que Duke se congele o muera de hambre. Yo no sabía qué más hacer. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que esto no era solo una situación triste. Era una emergencia. Una familia colgando de un hilo. Y ese hilo estaba a punto de romperse. Daniel había enfrentado incontables situaciones difíciles en sus años en la fuerza. Escenas del crimen, niños desaparecidos, familias de duelo. Pero nada lo golpeó como esta pequeña niña sentada en la nieve, ofreciendo el único compañero leal que le quedaba a su padre. El aliento de Emily se empañaba frente a ella con cada exhalación temblorosa, mientras Duke se sentaba como un guardián silencioso, observando a Daniel con ojos inteligentes, evaluadores. Por un momento Daniel sintió algo que rara vez se permitía sentir en servicio: impotencia. Él conocía el protocolo. Él conocía los límites de su autoridad. Los oficiales no se suponía que intervinieran en problemas financieros personales a menos que hubiera peligro inmediato. Ellos no se suponía que cruzaran líneas que difuminaban límites profesionales. Ellos no se suponía que se enredaran emocionalmente en las vidas de extraños. Pero ¿cómo podía él pararse aquí y pretender que esto no era una amenaza para la vida? Una niña de 9 años sentada en temperaturas bajo cero. Un K9 jubilado que había salvado vidas siendo puesto en venta porque el hambre y el frío estaban llamando a su puerta. Un padre en algún lugar en un hogar oscuro, sin calefacción, demasiado enfermo para luchar más. Daniel exhaló, viendo el vapor desvanecerse en el aire helado.
Emily, él comenzó cuidadosamente. Tú no deberías estar aquí afuera sola. Es peligroso y es demasiado frío para que tú estés afuera tanto tiempo. Su tono era suave pero firme, la forma en que él hablaba al calmar víctimas durante llamadas difíciles. Emily cepilló nieve del pelaje de Duke, sus dedos rígidos y morados. Yo sé, ella susurró. Pero si yo no venía ahora, yo tenía miedo de que Duke no lo lograra esta noche. Duke se movió, sintiendo su preocupación. Él apoyó su cabeza en su hombro, dando un suave gruñido de consuelo. Fue un gesto instintivo de consuelo, uno que Daniel reconocía de incontables carnívoros con los que él había trabajado. Este perro conocía su dolor. Él lo sentía. La mandíbula de Daniel se apretó. Él no podía ignorar esto, pero él tampoco podía simplemente decirle a ella que él lo arreglaría. La vida no funcionaba así, no con deuda médica, no con salud fallando, no con noches heladas y armarios vacíos. Ayuda en papel tomaba semanas, a veces meses, y Emily necesitaba ayuda ahora. El conflicto dentro de él se retorció más profundamente. El oficial responsable en él dijo, sigue las reglas. El humano en él dijo, salva a esta niña. Él miró a Emily, viendo el coraje que le tomó a ella hacer algo tan desgarrador. Entonces él miró a Duke, cuya lealtad irradiaba de cada músculo. Finalmente, él tomó un aliento y tomó una decisión silenciosa, una que cruzó protocolo, límites y lógica. Él no se iba, no hoy, no de ellos. Daniel se sentó completamente en la nieve, no importándole el frío filtrándose a través de su uniforme. Él necesitaba estar a su nivel, conectado a tierra, presente, humano. Emily abrazó sus rodillas, tratando de esconder cuán mal estaba temblando. Pero Daniel pudo verlo. Incluso Duke se apretó más cerca, tratando de calentarla con su calor corporal. Emily, él dijo suavemente, yo quiero ayudarte, pero necesito que me digas todo. No solo algo de ello. Todo. ¿Puedes hacer eso por mí? Sus ojos se desviaron. Duke se movió incómodo, sintiendo su vacilación. Sus orejas se movieron hacia atrás, luego hacia adelante, otra vez. Él empujó su brazo con su nariz, un tranquilo empujón de aliento. Emily tomó un aliento tembloroso. «Hay algo que yo no te dije». Ella susurró. Daniel esperó pacientemente. Ella miró alrededor como si tuviera miedo de que alguien pudiera oír. «Si yo te digo, tú no puedes decirle a mi papá. ¿Prometes?» Daniel sintió ese tirón familiar, el que venía cuando un niño depositaba su confianza en él. «Yo prometo que no haré nada para lastimarlo». Él dijo honestamente. «¿O a ti?» Ella asintió, aunque sus ojos brillaban con miedo. «Mi papá no sabe que nos quedamos sin comida», ella comenzó. «Él piensa que yo todavía como en la escuela. Él piensa que nuestros vecinos nos traen comestibles a veces». Su voz se quebró, pero ellos se mudaron hace meses. El estómago de Daniel se apretó. «Entonces, ¿cómo has estado comiendo?», él preguntó en voz baja. Emily picoteó el hilo deshilachado en su minga. «Yo dejé de cenar para que papá pudiera tener más». Su voz bajó a un susurro. «Yo bebo agua cuando tengo hambre». Daniel sintió un destello de calor subir en su pecho, una mezcla de tristeza y enojo por el peso imposible que esta niña estaba cargando. «¿Y Duke?», él preguntó, aunque él temía la respuesta. Su labio inferior tembló. Yo le di la mayor parte de mi comida». Ella limpió sus ojos con la esquina de su abrigo. Él seguía trayéndomelo de vuelta, pero yo lo escondí debajo de mi almohada hasta que él lo comió. Daniel tragó fuerte, su garganta apretada. Esta niña no solo estaba sacrificando su comodidad, ella estaba sacrificando su salud, su seguridad, su infancia. Todo por un padre que ella se negaba a cargar.
y un perro que ella se negaba a abandonar. ¿Por qué no pediste ayuda, Emily? Él preguntó suavemente. Ella lo miró con ojos llenos de viejo dolor, demasiado viejo para alguien de su edad, porque papá dijo que él no quiere que nadie sepa que estamos luchando. Él dijo que le hace sentir como que él falló. Lágrimas se derramaron libremente ahora. Yo no quería que él se sintiera peor, así que yo intenté ser fuerte. Daniel presionó una mano contra su frente abrumado. Una niña no debería tener que elegir silencio sobre supervivencia. Ella no debería tener que proteger a su padre de la verdad. Y esta mañana, él dijo lentamente, «Tú decidiste vender a Duke». El aliento de Emily se atascó. Anoche, la casa estaba tan fría que los dientes de Duke castañeteaban. Yo le puse mi chaqueta. Yo me quedé despierta toda la noche viéndolo temblar. Yo pensé, si él se queda con nosotros, él podría morir. Su voz se quebró, y si papá ve eso, lo romperá a él. Yo no puedo dejar que eso pase. Daniel sintió su pecho doler. Esto no era desesperación ya. Esto era amor. Crudo, desgarrador amor. Él miró a Duke, luego de nuevo a Emily, y un voto silencioso se formó dentro de él. Él iba a ayudarlos. Él tenía que. Daniel se levantó lentamente de la nieve, cepillando la escarcha de sus rodillas. La decisión ya estaba tomada. No había escenario donde él pudiera dejar a Emily y Duke aquí afuera. No después de todo lo que ella había confesado, no después de ver el peaje que había tomado en su pequeño cuerpo exhausto. Emily, él dijo suavemente, necesito llevarte a casa. Necesito ver a tu papá. ¿Está bien eso? Ella dudó, abrazando a Duke fuertemente. El perro empujó su cabeza contra su lado, instándola al avanzar. Después de un largo momento, ella asintió. Daniel le ofreció su mano. Ella deslizó sus pequeños dedos congelados en los suyos, y juntos ellos comenzaron a caminar por la calle cubierta de nieve. Duke siguió de cerca, sus patas crujiendo a través del hielo, nunca una vez dejando a Emily alejarse más de unas pocas pulgadas de su lado. Mientras ellos caminaban, las casas se hacían más viejas, más gastadas. La mayoría estaban oscuras por dentro, sus ventanas cubiertas de escarcha. Cuando ellos giraron en una calle lateral estrecha, Daniel sintió la temperatura caer aún más, como si el frío hubiera encontrado su hogar aquí mucho antes de que llegara el invierno. Emily se detuvo frente a una casa pequeña, desmoronándose con pintura pelándose y un porche hundido. Una delgada capa de humo se elevaba débilmente de la chimenea, apenas suficiente para sugerir calor. «Estos somos nosotros», ella susurró. El corazón de Daniel se hundió. Él había visto casas abandonadas con más vida que esta. Los escalones gimieron mientras Emily los subía, Duke presionando su hombro firmemente contra su pierna como si la guiara. Ella abrió la puerta con una mano temblorosa. Mientras se abrió crujiendo, una ola de aire helado se derramó hacia la calle. Era más frío adentro que afuera. Daniel entró e inmediatamente entendió la gravedad de su lucha. La sala de estar estaba tenue, iluminada solo por una sola lámpara, luchando por mantenerse viva. Mantas estaban apiladas en montones cerca del sofá. Un pequeño calentador de espacio estaba sentado silenciosamente en la esquina, desenchufado, roto o muerto hace mucho. Y en el sofá, envuelto en capas de mantas delgadas, yacía un hombre. Emily se apresuró hacia adelante. «Papi». El hombre se movió débilmente, levantando su cabeza lo suficiente para verla. Su cara estaba pálida, hueca, ojos hundidos con agotamiento. Respirar parecía difícil para él. Cada inhalación una lucha traqueteante. Él intentó sentarse cuando vio a Daniel, pero su cuerpo le falló. «Soy oficial Hayes», Daniel dijo suavemente.
Yo encontré a Emily afuera. Ella estaba congelándose. La mandíbula del hombre se apretó en vergüenza. Yo, yo le dije que no saliera. Él ronqueó. Ella no debería haberlo hecho. Él miró a Emily con una mezcla de amor e impotencia que golpeó a Daniel como un puñetazo. Yo estoy bien. Emily susurró, arrodillándose a su lado. Yo solo quería ayudar. Duke apoyó su cabeza en la rodilla del hombre, dejando escapar un bajo gemido. Los dedos temblorosos del hombre acariciaron su pelaje, un gesto practicado a través de años de compañerismo. Daniel los observó, y una única verdad se asentó en su corazón. Esta no era una familia viviendo al límite. Esta era una familia aguantando por un hilo tan delgado que ya estaba empezando a deshilacharse. La mano del hombre tembló mientras descansaba en la cabeza de Duke. Sus dedos débiles, pero todavía llenos con el afecto familiar de un guía que había confiado a este perro su vida. Duke se apretó más cerca, lamiendo los nudillos del hombre suavemente, como si tratara de recordarle que él todavía estaba allí, todavía leal, todavía guardándolo incluso en el retiro. Daniel entró más, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. El frío dentro de la casa no era el suave picor del invierno. Era el tipo que se filtraba en el hueso, el tipo que venía por meses sin suficiente calor. El aire se sentía pesado, como si el silencio hubiera echado raíces en cada rincón. Emily se arrodilló junto a su padre. Papi, deberías recostarte. No se supone que te sientes demasiado rápido. Él le dio una débil sonrisa. Yo estoy bien, cariño. Pero el ronquido en su voz hizo la verdad dolorosamente clara. Daniel se acercó lentamente. Señor, yo no quiero inmiscuirme, pero Emily me dijo un poco sobre lo que ha estado pasando. Los ojos del hombre parpadearon con vergüenza. Ella te dijo demasiado. Él susurró. Ella me dijo lo suficiente. Daniel respondió suavemente. El hombre se recostó, exhausto por incluso esa pequeña conversación. Su respiración era superficial, trabajosa. Cada inhalación seguida de un silbido apretado en sí misma le causaba dolor. Las orejas de Duke bajaron con preocupación y él empujó suavemente el brazo del hombre. Sus pulmones, Emily murmuró, su pequeña voz llena de preocupación demasiado pesada para su edad. Los doctores dijeron que están heridos. Daniel miró al hombre que asintió débilmente. Sucedió en mi última llamada, él dijo. Inhalación de humo, una explosión en un almacén. Duke me arrastró a través de las llamas. Él pausó, cerrando sus ojos brevemente, como si reviviera el momento. Los doctores dijeron que yo debería haber muerto allí. Duke soltó un bajo resoplido, acomodándose protectoramente a los pies del hombre. Cuando ellos lo jubilaron, el hombre continuó. Yo prometí que le daría la vida pacífica que él merecía. No más peligro, no más órdenes, solo consuelo. Su mirada se desvió hacia las paredes pelándose, el calentador roto, la pila de mantas que servían como ropa de cama. Daniel tragó fuerte. Tú eres un héroe, él dijo suavemente. Pero los héroes necesitan ayuda, también. El hombre sacudió su cabeza, su orgullo, batallando su enfermedad. Yo no puedo ser un caso de caridad. Yo no tendré a mi hija mendigando en la calle por mi culpa. Un suave gemido vino de a su lado. Emily, ella mantuvo su cabeza inclinada, hombros temblando mientras ella trataba de contener sus lágrimas. Yo no mendigué, ella susurró, su voz quebrándose. Yo solo quería ayudar. Los ojos del hombre se suavizaron con devastación. Emily. Ella estalló en lágrimas, lanzando sus brazos alrededor de él. Yo no quiero que tú mueras. Yo no quiero que Duke se congele. Yo no quiero perder todo. Duke inmediatamente se puso de pie, colocando sus patas suavemente en el sofá a su lado.
su cabeza empujando contra su brazo. Era el mismo instinto que Duke había mostrado en servicio: proteger a los vulnerables, consolar a los heridos, montar guardia sobre los rotos. La mano temblorosa del hombre acarició su cabello. Cariño, lo siento. Yo intenté. Yo realmente intenté. Daniel sintió algo dentro de él romperse, una abrumadora urgencia de intervenir, de levantar este peso aplastante de sus hombros. Este hombre había una vez corrido hacia el peligro, hacia el fuego, hacia la violencia, para que otros no tuvieran que hacerlo. Y ahora él se estaba ahogando solo. Señor, Daniel dijo en voz baja, dando un paso adelante, usted no falló, usted está enfermo, eso no es fracaso. Eso es la vida golpeando de una manera para la que ninguno de nosotros puede prepararse. El hombre miró hacia otro lado, la mandíbula apretándose, pero Duke, siempre leal, siempre atento, giró su mirada hacia Daniel como si silenciosamente preguntara: ¿ayudarás? ¿Harás lo que nosotros no podemos? Daniel exhaló lentamente. Duke ya había salvado la vida de este hombre 2 veces. Quizás ahora era el turno de Daniel. Daniel se paró en el centro de la tenue sala de estar, su aliento visible en el aire helado, su corazón pesado por todo lo que él acababa de presenciar. Los sollozos de Emily eran suaves pero desgarradores, el tipo de sonido que una niña nunca debería tener que hacer. Duke se mantuvo apretado contra ella, su cola quieta, su postura alerta, cuidándola con la feroz devoción que solo un compañero K9 podría entender. El padre se recostó contra los cojines del sofá, cada aliento una lucha. Ver a Emily romperse así parecía dolerle más de lo que sus propios pulmones jamás podrían. Oficial, él ronqueó, apenas capaz de levantar sus ojos hacia Daniel. Por favor, no la culpe. Ella es solo una niña tratando de sobrevivir. Ella no debería tener que hacerlo, pero lo hace. Daniel tragó fuerte. Ella no debería tener que sobrevivir nada. Él dijo firmemente, su voz baja, pero inquebrantable. No así, no sola, no en el frío. El silencio se asentó entre ellos, roto solo por el débil zumbido del viento deslizándose por los viejos marcos de las ventanas. Entonces Daniel se acercó, bajándose sobre una rodilla para que estuviera al nivel de los ojos con padre e hija. Escúchenme. Él comenzó en voz baja, su tono firme con resolución. Ustedes no están solos más. Ni usted, ni Emily, ni Duke. El padre parpadeó, el agotamiento nublando sus ojos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Daniel tomó un aliento, sintiendo el peso de la promesa formándose dentro de él. Una promesa que rompió cada límite de una simple llamada policial. Yo voy a ayudarlos, él dijo. A todos ustedes. No me importa lo que tome. Usted ha dado todo para proteger esta ciudad. Duke ha arriesgado su vida más veces de las que cualquiera jamás sabrá. Ahora es tiempo que alguien los proteja a ustedes. Emily levantó su cabeza, sus lágrimas congelándose en sus mejillas. Sí, ¿lo dices en serio? Ella susurró, voz frágil. Daniel extendió su mano y suavemente apretó la de ella. Yo digo cada palabra. Las orejas de Duke se levantaron como si él entendiera el cambio en la habitación. El momento cuando la desesperación comenzó a aliviarse, justo lo suficiente para que la esperanza se colara. El padre sacudió su cabeza débilmente, abrumado. Oficial, yo no quiero ser una carga para usted. Yo no estoy buscando caridad. Esto no es caridad. Daniel dijo suavemente, pero firmemente. Es humanidad. Emily lanzó sus brazos alrededor de Daniel sin previo aviso, aferrándose a él con toda la fuerza que le quedaba. Duke se levantó, dando un paso adelante para apoyar su cabeza contra el brazo de Daniel,
sellando el momento como un testigo silencioso. Daniel abrazó a Emily suavemente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en sus brazos. «Yo no dejaré que nada le pase a tu familia», él susurró. «Eso es una promesa». Y en esa fría, rota casa, rodeado por paredes pelándose, habitaciones silenciosas y un perro leal guardando lo poco que les quedaba, algo poderoso cobró vida. Esperanza. Por primera vez desde entrar a la casa helada, Daniel sintió un pequeño parpadeo de calor. Nacido no del calor, sino de la frágil confianza que Emily y su padre habían depositado en él. Pero mientras él sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, ese calor rápidamente se atenuó. Algunos problemas, él se dio cuenta, no eran resueltos solo por compasión. ¿Vivienda de emergencia? Daniel dijo al teléfono, paseando por la pequeña sala de estar. Un veterano enfermo y su hija de 9 años. No, ellos no pueden esperar semanas. Ellos necesitan ayuda esta noche. Él escuchó la respuesta, apretando su mandíbula. Están llenos, él repitió. Cada refugio. Emily lo observó con ojos grandes, tratando de interpretar sus expresiones. Duke revoloteó a su lado, cola baja, sintiendo tensión. Daniel terminó la llamada e inmediatamente marcó otro número. ¿Qué sobre asistencia médica? Él apenas está respirando. Él necesita una máquina de oxígeno, medicación, cualquier cosa. Más excusas, más retrasos, papeleo, listas de espera, sin financiación, sin vacantes. Él probó programas para veteranos después. Él sirvió a la ciudad por años. Él salvó vidas. Él tiene un compañero K9 jubilado. ¿No hay algo que ustedes puedan hacer? Su voz llevaba el filo de desesperación que él rara vez se permitía mostrar, pero las respuestas fueron las mismas. Lo sentimos, Oficial Hayes, pero nuestro programa está atrasado. Él necesitará aplicar formalmente. Hay una espera de 102 semanas. Pruebe servicios sociales. Él lo hizo, y servicios sociales le dijeron que probara todo lo que él ya había probado. Cada llamada se sintió como empujar una puerta cerrada, sabiendo que una niña estaba llorando detrás de él, esperando que se abriera. Emily se aferró al pelaje de Duke mientras Daniel hacía llamada tras llamada. ¿Es alguien ayudando? Ella susurró. Daniel forzó una sonrisa tranquilizadora que él no sentía. Estoy intentando, cariño. Pero por dentro, la frustración se retorció como un nudo. Él marcó la clínica de salud local. ¿Hay algo que puedan darle esta noche? ¿Una receta de emergencia? ¿Una visita de enfermera? ¿Incluso un calentador? Él no puede quedarse en estas condiciones. Ellos se disculparon y lo redirigieron a otro departamento. El ciclo se repitió. Cada agencia, programa, caridad, cada uno ofreció simpatía, pero no soluciones. El padre yacía en el sofá observando a Daniel con ojos cansados, resignados. «Oficial, está bien», él murmuró débilmente. «Ellos me han dicho lo mismo por meses». Daniel dejó de pasear. «¿Usted ha estado pidiendo ayuda?», Daniel preguntó. El hombre asintió débilmente. «Antes de que mi voz se pusiera tan mal, antes de que yo no pudiera caminar lejos, pero todo necesitaba papeleo. Citas que yo perdí porque yo no podía respirar. Llamadas telefónicas que yo no pude hacer. Yo me rendí». La cara de Emily se arrugó. «Papi». El padre forzó una sonrisa, cepillando su mejilla con dedos temblorosos. «No fue tu culpa, cariño, o de Duke. Yo solo me cansé». Daniel sintió algo dentro de él romperse. No enojo, no shock, resolución. Él se arrodilló junto al padre otra vez. «Señor, mírame».
El hombre levantó sus ojos, vidriosos por el agotamiento. Yo pedí ayuda a todo el sistema esta noche, Daniel dijo en voz baja, pero el sistema le falló. Él miró a Emily, luego a Duke, luego de nuevo al padre. Pero yo no lo haré. El aliento de Emily se atascó. Duke levantó su cabeza, orejas alerta. No me importa qué papeleo tome, Daniel continuó, voz baja pero inquebrantable. No me importa cuántas llamadas yo tenga que hacer. Yo no estoy dejando que esta familia se congele o se desmorone. El padre parpadeó, aturdido por la convicción en la voz de Daniel, porque en ese momento él se dio cuenta de algo. Ayuda estaba llegando, no del sistema, sino del hombre que se preocupaba. La noche se asentó sobre la pequeña casa como una pesada manta, presionando el frío aún más profundo en las paredes. Daniel se quedó mucho después de que su turno debería haber terminado, ayudando a Emily a calentar agua en la estufa, revisando el pulso del padre cada hora y haciendo todo lo que él podía para mantener la casa habitable por una noche más. El calentador apenas funcionaba, tosiendo un débil susurro de calor antes de quedarse en silencio otra vez. Emily se sentó en el suelo junto al sofá, envuelta en dos delgadas mantas. Duke yacía a su lado con su gran cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de sus piernas. Sus ojos nunca se cerraron completamente, abriéndose cada pocos segundos como si él esperara que algo saliera mal. Daniel lo notó. ¿Estás bien, chico? Él susurró. Las orejas de Duke se erizaron. Él miró a Daniel, luego a su guía en el sofá, luego de nuevo al pasillo. Algo había captado su atención, algo que Daniel no podía oír o ver. El padre, exhausto por el dolor y el frío, se quedaba dormido y se despertaba. Cada aliento que él tomó resonó a través de su pecho como vidrio roto. Daniel lo observó de cerca, notando el superficial subir y bajar, el tinte azulado formándose alrededor de sus labios. Emily se apoyó contra Duke, acariciando su pelaje para mantenerse tranquila. «Papi estará bien», ella murmuró como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo realidad. Y entonces Duke se congeló, todo su cuerpo se puso rígido, sus orejas se dispararon hacia adelante. Un bajo, profundo gruñido vibró de su garganta. «Duke», Emily susurró, sentándose. Daniel inmediatamente se movió más cerca. El perro se levantó lentamente, cada músculo alerta, ojos fijos en el padre. Él dio un paso adelante, olfateó el aire alrededor del sofá. Luego soltó un repentino ladrido agudo, uno lleno de urgencia, no agresión. La sangre de Daniel se puso fría. ¿Él está teniendo problemas para respirar de nuevo? Daniel se apresuró al lado del padre. El pecho del hombre subió una vez, pero apenas. Cada inhalación era una lucha. Sus dedos se crisparon débilmente contra la manta. «Señor, ¿puede oírme?» Daniel se inclinó sobre él. Un débil sonido escapó de los labios del hombre. Un silbido, delgado y frágil. Sus ojos se abrieron por un momento, desenfocados, luego se volvieron hacia atrás. «¡Papá!» Emily lloró poniéndose de pie. «Papi». Duke ladró otra vez, más fuerte, empujando su nariz contra el brazo del padre, tratando de despertarlo. Entonces él giró su mirada aguda hacia Daniel, su mensaje inconfundible. «Ayúdelo ahora». Daniel sintió el pánico golpearlo en el pecho. «Emily, coge tu abrigo». Ella se movió instantáneamente, lágrimas corriendo por su cara. Duke rodeó el sofá, paseando, ladrando, empujando, haciendo todo lo que un K9 entrenado haría al sentir una emergencia médica. Sus instintos eran más agudos que cualquier alarma. Daniel revisó el pulso del hombre. Era rápido, filiforme, deslizándose.
Él está entrando en dificultad respiratoria. Daniel murmuró, agarrando su teléfono. No tenemos tiempo. Él marcó el 911 con dedos temblorosos. Emergencia médica. Él dijo urgentemente. Inestable, colapsando, posible fallo respiratorio. Yo necesito una ambulancia inmediatamente. Emily se aferró a Duke, llorando en su pelaje. Duke se mantuvo erguido, inmóvil, ojos fijos en su guía como si se negara a dejarlo ir. No otra vez. Daniel puso una mano firme en el costado de Duke y buen chico, tú lo salvaste otra vez. Y en esa habitación helada, iluminada solo por una lámpara parpadeante, Duke se paró como un guardián entre la vida y la muerte, un héroe que sabía que algo estaba mal antes que cualquier humano pudiera. El aullido de la sirena de la ambulancia cortó la noche silenciosa como un salvavidas. Daniel paseó cerca de la puerta principal, asomándose por la ventana escarchada cada pocos segundos, rezando para que los paramédicos llegaran a tiempo. Detrás de él, Emily se arrodilló junto al sofá, agarrando la mano de su padre con dedos temblorosos, susurrando: «Por favor, respira. Por favor, respira. Por favor, respira». Duke se mantuvo en guardia, su cuerpo rígido, cola tiesa, ojos fijos en su guía colapsando. Cada aliento por el que el hombre luchó, Duke lo sintió. Sus orejas se crisparon con cada inhalación superficial y sus patas seguían moviéndose. Listo para actuar, listo para ladrar, listo para advertir de nuevo si su compañero se deslizaba más. Finalmente, luces rojas y blancas destellaron a través de la ventana. «Están aquí», Daniel llamó. La puerta se abrió de golpe mientras dos paramédicos se apresuraban adentro, llevando equipo. El aire en la casa cambió instantáneamente de desesperación a urgencia. «¿Cuál es su condición?», el médico principal preguntó, ya arrodillado junto al padre. «Dificultad respiratoria severa», Daniel dijo rápidamente. «Sus respiraciones son superficiales. El pulso es débil y rápido. Él ha estado sin calefacción adecuada, medicación o soporte de oxígeno». Emily retrocedió mientras ellos trabajaban, lágrimas corriendo por su pequeña cara. Duke no se movió. Él se quedó a pulgadas de distancia, observando cada movimiento. El médico ajustó una máscara de oxígeno rápidamente. El pecho del padre se elevó ligeramente, luego flaqueó. «Necesitamos moverlo ahora», el médico dijo a su compañero. «Cargar y listo». Ellos lo levantaron a la camilla. Emily soltó un grito aterrorizado. «Espera, por favor no nos dejes». Daniel inmediatamente se puso delante de ella y se arrodilló. «Emily, tú vienes con él, yo voy contigo». Ella lanzó sus brazos alrededor de él, sollozando en su hombro. Duke presionó su cabeza en su costado, protectoramente, gimiendo. Ellos se apresuraron fuera de la casa detrás de la camilla. Nieve cayó más fuerte ahora, el viento más agudo, como si el mundo mismo entendiera lo que estaba en juego. Dentro de la ambulancia, el espacio era estrecho. El padre yacía conectado a monitores, oxígeno y un goteo intravenoso. Emily se sentó a su lado, agarrando su mano fría. Daniel se sentó al otro lado, tratando de estabilizar el temblor en su propio pecho. Duke no fue permitido dentro de la ambulancia, pero él se negó a ser dejado atrás. En el momento en que las puertas se cerraron, él corrió junto al vehículo, ladrando, saltando, negándose a dejar que la ambulancia desapareciera sin él. «Duke», Emily gritó a través de la ventana. «No te preocupes», Daniel dijo. «Él nos seguirá. Él no dejará a tu papá». Y él no lo hizo. La ambulancia aceleró por calles nevadas y Duke corrió con una determinación nacida de años de servicio. Patas golpeando, aliento empañando el aire,
negándose a reducir la velocidad. Cada farola lo reveló aún detrás de ellos, aún luchando por seguir el ritmo. Adentro, el pecho del padre de repente se agitó. El monitor se disparó. El médico presionó su estetoscopio al pecho del hombre, frunciendo el ceño profundamente. Él está peor de lo que pensé. El médico murmuró. Sus pulmones están colapsando bajo la presión. Él debería haber sido hospitalizado hace meses. El agarre de Emily se apretó en la manga de Daniel. ¿Él está muriendo? Ella susurró, voz temblorosa. Daniel sacudió su cabeza rápidamente. No, mírame. No, estamos consiguiéndole ayuda. Duke encontró el peligro a tiempo. Tú pediste ayuda. Nosotros no lo estamos perdiendo esta noche. El médico miró hacia arriba, encontrándose con los ojos de Daniel con una verdad silenciosa, sombría. Ellos estaban cerca, demasiado cerca, pero no demasiado tarde. La ambulancia derrapó en la bahía del hospital. Doctores se apresuraron afuera, tomando la camilla directamente a la sala de emergencias. Daniel llevó a Emily adentro mientras Duke, exhausto y tembloroso, corrió y empujó su cabeza en su brazo. Dentro del pasillo del hospital, brillantemente iluminado, cálido, abrumador, aterrador. Emily susurró las únicas palabras que ella pudo manejar. Papi, por favor no me dejes. Y Duke se sentó a su lado, pecho subiendo y bajando, ojos fijos en las puertas de la sala de emergencias, esperando, mirando, guardando. Su tercer rescate acababa de comenzar. El pasillo del hospital se sintió dolorosamente brillante después de la tenue, helada casa. Emily se sentó en una silla de plástico, piernas tiradas a su pecho. Duke se acurrucó protectoramente alrededor de sus pies como un escudo peludo. Cada pocos segundos ella levantaba su cabeza para mirar fijamente el cartel rojo de cirugía de emergencia sobre las puertas, ojos suplicando que cambiara, que mostrara cualquier señal de esperanza. Daniel se paró cerca, manos apretadas a sus costados. Él había visto emergencias, él había visto tragedias, pero algo sobre esta familia, rota, orgullosa, sufriendo silenciosamente, se había grabado en él de una manera que él no había esperado. Él no pudo quitarse la imagen de Emily sentada en la nieve con un cartel de cartón, o el padre, pálido y jadeando, disculpándose por estar enfermo. Un doctor finalmente empujó a través de las puertas. Emily se puso de pie, aferrándose al collar de Duke, su aliento atascado en su garganta. ¿Cómo está él? Daniel preguntó, dando un paso más cerca. El doctor parecía cansado, pero no derrotado. Él está estable por ahora, él dijo, pero solo porque usted lo trajo aquí cuando lo hizo. Una hora después, él no terminó. Emily tragó fuerte. ¿Puedo verlo? Todavía no, cariño, el doctor dijo suavemente. Él todavía está siendo monitoreado. Emily presionó su cara en el pelaje de Duke, ahogando un sollozo. Duke gimió suavemente y envolvió su cuerpo alrededor de sus piernas, tratando de estabilizar su temblor. Daniel sintió algo moverse dentro de él. Él no podía dejar que esta niña volviera a esa casa helada. Él no podía dejarla cargar esto sola, y él no podía dejar que su padre se preocupara por las facturas mientras luchaba por respirar. Doctor, Daniel dijo en voz baja, ¿cuál es el costo del tratamiento de esta noche y el oxígeno y la atención de emergencia? El doctor dudó. Será significativo, pero intentaremos conectarlo a programas. ¿Programas que toman semanas? Daniel interrumpió suavemente. Él no tiene semanas. El doctor asintió, reconociendo la verdad. Daniel exhaló lentamente. Póngalo a mi nombre, él dijo. La cabeza de Emily se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Qué? Daniel se agachó junto a ella. Tu papá necesita ayuda ahora.
Tú necesitas un lugar cálido esta noche. Yo no estoy dejándote volver a esa casa fría. Lágrimas se derramaron por las mejillas de Emily. Oficial Hayes. No, usted no puede. Hey, Daniel dijo suavemente, cepillando una lágrima de su mejilla. Los héroes merecen ayuda, también. Tu papá pasó años salvando vidas. Duke salvó la suya. ¿Y tú? Tú has estado tratando de salvar a todos. Su voz se quebró ligeramente. Deja que alguien te salve por una vez. Duke dio un paso adelante y presionó su cabeza contra el pecho de Daniel, un profundo gruñido vibrando a través de él, como si él entendiera, como si él aprobara. Daniel puso una mano en el cuello de Duke. Eres un buen perro, él susurró. Pero esta noche, tú no tienes que llevar todo solo. Emily envolvió sus brazos alrededor de Daniel, abrazándolo fuertemente, su pequeño cuerpo temblando con alivio y agotamiento. Tú salvaste a mi papá. Ella lloró, justo como Duke hizo. Daniel cerró sus ojos por un momento, abrumado por el peso de sus palabras. Él no era su padre. Él ni siquiera era un amigo hasta hoy. Pero esta noche, él se había convertido en lo único que ella desesperadamente necesitaba. Alguien que no se rendiría con ellos. Luz solar de la mañana lentamente se deslizó por las ventanas del hospital, pintando oro suave a través del suelo de la sala de espera. Emily se había quedado dormida, acurrucada contra Duke, su mejilla descansando en su espeso pelaje, sus pequeñas manos agarrando su collar incluso en el sueño, quizás con miedo de que soltarlo hiciera que todo desapareciera. Daniel se sentó a su lado, exhausto, pero incapaz de descansar. Él había pasado la mayor parte de la noche haciendo arreglos, llamando contactos, tirando de cada hilo que él podía alcanzar. Él no era un hombre rico, de ninguna manera, pero él tenía suficiente para dar a esta familia la oportunidad que les había sido negada por demasiado tiempo. Alrededor de las 9 a.m., el doctor emergió otra vez. Emily se despertó de golpe. Duke levantó su cabeza, orejas agudas. El doctor ofreció una sonrisa cansada pero genuina. Él está despierto, todavía débil, pero estable. Él está preguntando por ambos de ustedes. Emily se lanzó hacia adelante con Duke a sus talones. Daniel siguió en silencio, dándoles espacio. Cuando ellos entraron a la sala de recuperación, el padre yacía conectado a monitores, pálido pero vivo, luchando, respirando, sobreviviendo. «Papi». Emily lloró corriendo a su lado de la cama. Él abrió sus ojos, y aunque ellos eran débiles, ellos llevaban una chispa que no había estado allí la noche anterior. «Hola, cariño», él susurró, cepillando su mejilla con dedos temblorosos. Duke puso sus patas delanteras suavemente contra la cama, bajando su cabeza para que el hombre pudiera tocarlo. Lágrimas se deslizaron por las sienes del padre mientras él acariciaba el pelaje de Duke. «Tú me salvaste de nuevo, amigo», él susurró. «Tú siempre lo haces». Emily subió cuidadosamente a la cama, acurrucada contra el lado de su padre. Duke descansó a su lado, medio en la cama, medio fuera, solo asegurándose de que su manada estaba completa otra vez. Daniel se paró cerca de la entrada, dándoles privacidad. Pero el padre llamó: «Oficial Hayes». Daniel dio un paso más cerca. «Sí, señor». El padre tragó, voz ronca. Yo no sé cómo agradecerle. Usted hizo más por nosotros en una noche que cualquiera ha hecho en meses». Daniel sacudió su cabeza. «Usted no merecía pasar por eso solo». El padre miró fijamente las mantas, la vergüenza parpadeando en su cara. «Yo debería haber protegido a Emily. Yo debería haber sido más fuerte». Emily agarró su mano. «Tú eres fuerte, papi. Duke te dijo que algo estaba mal. Y Oficial Hayes, él nos ayudó.
Tú no tienes que hacer todo solo ya. Los ojos del padre se humedecieron mientras él miraba entre su hija, su perro y el oficial que se negó a irse. Daniel aclaró su garganta. Escuche, la comunidad está interviniendo. Él sacó un papel doblado de su bolsillo. Después de que yo expliqué lo que pasó sin usar su nombre, una recaudación de fondos comenzó de la noche a la mañana. Los ojos del padre se abrieron. ¿Una recaudación de fondos? Sí, la gente quiere ayudarle. Grupos de veteranos, asociaciones K9, vecinos que usted nunca ha conocido. Ellos están cubriendo sus facturas médicas. Ya hay suficiente para arreglar su calentador y más viniendo. Emily jadeó. Papi, mira, las cosas están mejorando. Duke ladró una vez como si estuviera de acuerdo. El padre miró hacia abajo abrumado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente nos ayudaría? Daniel sonrió suavemente. Porque usted los sirvió, usted salvó vidas, usted crió a una valiente niña pequeña, y usted le dio a Duke un hogar lleno de amor. Emily abrazó a su papá más fuerte. Duke lamió su mano. Por primera vez en meses, la esperanza llenó la habitación. Esperanza real, cálida, constante, que cambia la vida. Un nuevo comienzo finalmente había llegado. 2 semanas después, el invierno todavía se aferraba al suelo. Pero dentro del hogar recién reparado, el calor finalmente llenó el aire. El calentador zumbaba constantemente, las ventanas estaban selladas, y la luz se filtraba a través de vidrio recién limpiado. Por primera vez en meses, la casa se sintió viva. Emily se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, dibujando con Duke acostado perezosamente a su lado. Su pelaje brillaba ahora, ya no opaco por el hambre y el frío. De vez en cuando él empujaba sus crayones con su nariz, haciéndola reír suavemente. Su padre, todavía débil, pero mucho más fuerte que antes, estaba sentado en un sillón cerca de la ventana. Un tanque de oxígeno portátil descansaba a su lado, zumbando silenciosamente. Él observó la escena con una mirada que Daniel nunca había visto en su cara antes. Paz. Y Daniel, ahora un visitante regular, estaba de pie en la entrada, asimilando la vista. Él había traído comestibles, mantas y un par de juguetes para Emily. Pero lo que él sentía no era obligación, era conexión, era familia. Usted se ve mejor, Daniel dijo cálidamente, entrando. El padre logró una pequeña sonrisa. Yo me siento mejor. El doctor dijo que yo estoy respondiendo bien al tratamiento. Yo todavía tengo un largo camino, pero al menos yo finalmente estoy en él. Emily saltó y corrió hacia Daniel, abrazándolo fuertemente. Nosotros horneamos muffins. Duke me ayudó, ella anunció orgullosamente. Duke ladró en acuerdo, cola moviéndose. Daniel rió. Me encantaría uno. Mientras Emily se apresuró a la cocina, Duke trotó detrás de ella como una sombra leal. La sonrisa del padre se suavizó mientras él los observaba. Oficial Hayes, él dijo en voz baja, hay algo que yo necesito preguntarle. Daniel se giró, encontrando sus ojos. La voz del padre tembló. No por debilidad, sino por emoción. Usted ha hecho más por nosotros de lo que yo jamás podría pagar. Usted nos trató como familia cuando el mundo se alejó. Él miró a Duke, quien regresó a su lado y puso una pata suave en su rodilla. Yo quería ofrecerle a Duke, él dijo, como compañero, como amigo. Usted lo merece. Usted se lo ha ganado, y usted nos salvó. Daniel inhaló bruscamente. El oficial en él se sintió honrado, pero el hombre en él sabía la verdad. Él se arrodilló junto a Duke, rascando detrás de sus orejas. Eres un buen chico, él susurró, pero tu lugar está justo aquí, con la gente que te ama. Duke se inclinó hacia el toque,
Luego se giró y empujó la mano de Emily con su nariz como si confirmara las palabras de Daniel. Emily envolvió sus brazos alrededor del cuello de Duke. Él es nuestra familia, ella susurró, y tú lo eres también. Daniel se congeló por un momento, aturdido. ¿Familia? La palabra se asentó dentro de él con una calidez inesperada. El padre tragó fuerte. Si usted alguna vez nos necesita para algo, nosotros estamos aquí. Usted no solo salvó nuestras vidas. Su voz se quebró. Usted salvó nuestra esperanza. Daniel los miró a los tres. La niña que había rogado vender su único compañero. El padre que casi había perdido todo y el K9 jubilado que se negó a abandonar su manada. Él sintió algo moverse profundamente dentro de él. Él no solo había cambiado sus vidas, ellos habían cambiado la suya. Emily metió la mano en su bolsillo y le entregó un trozo de papel doblado. Yo hice esto para usted, ella dijo tímidamente. Daniel lo abrió y su corazón casi estalló. En crayón ella había dibujado a él mismo, a Emily, a su padre y a Duke, todos de pie juntos, sonriendo. Arriba, en su letra desordenada, estaban las palabras: Usted no compró a Duke, usted ayudó a salvar nuestra familia. Daniel se limpió una lágrima antes de que pudiera caer. Algunas historias no terminan con un adiós, algunas terminan con un comienzo, y este era el suyo.